Buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Estamos viendo los martes el libro de Gálatas, terminamos el capítulo 5. Hoy vamos a iniciar con el capítulo 6 y vamos a ver versículos del 1 al 10. El tema se llama el deber de ayudarse en humildad y generosidad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por un día más de vida, te damos gracias por todas las bendiciones que nos das. Pedimos que tu Espíritu Santo sea el que dirija esta prédica, que prepare los corazones, que cambie los corazones. También pedimos por estas situaciones en todo el mundo, como la pandemia que está azotando y en otros lugares están azotando huracanes, terremotos, tsunamis y todas esas cosas que están de alguna manera destruyendo hogares y matando personas, familias. Señor, te pedimos, te suplicamos que tu evangelio, que es lo primordial de lo primordial, llegue a todos, Señor. Y te pedimos también tu protección, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a obrar. Y pedimos, Señor, que tú seas enseñado, que tú me guíes a que tú seas enseñado, tú seas exaltado, tú seas el centro de esta prédica, Señor, y tú seas glorificado en ella. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Entonces, abres tu libro, por favor, en Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Pero antes de iniciar, la semana pasada vimos esa segunda parte de la libertad que nos ha dado el Señor para caminar en el Espíritu y no en la carne. Cristo nos liberó para caminar en el Espíritu. Pablo decía que cuando ya somos cristianos, hemos crucificado nuestra carne junto con nuestras pasiones, junto con nuestros deseos. Entonces el Espíritu, al darnos libertad y vida, pues no nos las ha dado para pecar, sino para que Él dirija nuestro caminar en este mundo caído con el poder del fruto que nos ha dado. Así que hoy vamos a ver esa ayuda para esas personas que son cristianos, que caen, que tropiezan. De hecho, nosotros caemos, tropezamos, pero para ayudarnos mutuamente con ese espíritu de mansedumbre, o sea, con esa humildad. Y también vamos a ver un tema sobre la generosidad. Así que Gálatas capítulo 6 versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Estamos en el versículo 1, vuelvo a repetirlo, es muy importante. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí vemos que el apóstol Pablo, pues primero que nada nos está diciendo que podemos caer. Si a alguien se le sorprende en alguna falta, nos está diciendo él que cualquier cristiano puede caer, puede tropezar, puede caer en pecado y ser sorprendido en ese pecado, que es una transgresión. Y en este caso, Pablo pues está enfocado en esa iglesia de Galacia, porque esto estaba sucediendo entre esos hermanos. Y Pablo vemos que no está excluyendo a los hermanos que caen, pero sí hay algo que debe hacerse con ellos. Pero antes de hacer eso que Pablo dice que debe hacerse, es importante saber que todos, y debemos grabarnos en nuestro corazón, que todos podemos caer, que todos pecamos. Es importante saber que aunque Cristo nos ha quitado el pecado, nos manchamos con Él en el día a día, pero es diferente a una persona que ya se convirtió a Cristo, que ya fue regenerado, que ya es salvado. Pues obviamente no pierde la salvación, solo se mancha en el pecado, pero para eso el Señor ha dicho que nosotros podemos venir al trono de la gracia, podemos venir a confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo si nos arrepentimos de corazón para perdonar nuestros pecados y quitar toda maldad. Así que es importante saber que el cristiano puede pecar. El mismo Pablo dijo a los corintios que el que quiera estar firme mire que no caiga, en 1 Corintios 10, versículo 12. Entonces, quiere decir que muchas personas piensan que como Cristo ya los salvó, no pecan, no son pecadores. No, seguimos pecando. Ya no somos pecadores porque ya limpió ese pecado que teníamos, esa naturaleza caída, ese pecado que teníamos del ADN, ya lo limpió, ok. Pero aún estamos en un mundo caído donde nos manchamos, donde nos contaminamos y podemos caer. Entonces, como todos podemos caer en alguna transgresión, y todos podemos ser descubiertos, porque cuando se practica, pues obviamente el Señor saca a la luz esto y podemos ser descubiertos.
Entonces debemos considerar que si esas personas que están viendo cayeron y tú los estás viendo, pues debes de considerar cómo te gustaría ser confrontado. O sea, no está diciendo Pablo que pases por alto su pecado, no, sino cómo te gustaría ser confrontado, porque debemos ser justos, ¿ok? Entonces, si estamos viendo que algún hermano está cayendo, pues ¿cómo que querríamos que nos confronten, que nos reprendan, para cuando el día que pase esto y seamos sorprendidos en alguna transgresión, pues sean no condescendientes con nosotros, sino que sean justos con nosotros, justos, porque hay personas que lamentablemente pues no son justos, condenan, de alguna manera hacen un juicio, pero es un juicio tan fuerte que destruyen a la gente con crueldad, los hacen sentir tan mal, los hacen de alguna manera pasar por un mal rato. Así que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que no sea con una intención mala, con una intención de destruir con crueldad, ¿no? Sino como dice segunda de Tesalonicenses, si quieres apuntarlo, capítulo 3, versículo 15, dice: sin embargo, no los tengáis por enemigos, sino amonestadle como a un hermano. O sea, cuando pase esto, no es tu enemigo, o sea, porque es muy fácil que cuando vemos el pecado de otra persona, reaccionamos hacia ellos con una manera injusta, somos juiciosos, somos duros, o a veces si vemos algo emitimos chismes y de alguna manera lo estamos desprestigiando. Así que tenemos que tener cuidado. Hay otras maneras igual en las que podemos reaccionar a ver una transgresión, algún pecado, que no son correctas, y esta podría ser dándole aprobación y justificación, que es lo que estamos diciendo hace un momento. Esto pues se da porque no hay un discernimiento, o porque también muchas personas piensan, bueno, yo estoy haciendo esto y no tengo, o sea, digo, el día que me toque que no me digan nada, ¿no? Y esto no debe ser. Entonces estas respuestas al pecado de nuestros hermanos son equivocaciones, son erradas, y cabe que mencionemos la verdadera conducta que debe haber en un cristiano, esa conducta de los santos, para que podamos comprender mejor esto, ¿no? Por ejemplo, una persona que es santo, que es regenerado, que es cristiano, pues puede caer, y cuando eso sucede, él mismo confiesa su pecado ante Dios. Él mismo se arrepiente, él mismo pide a Dios perdón, él mismo se aparta del pecado, y él mismo sabe que Dios verdaderamente lo va a limpiar de toda maldad. Así es como un verdadero cristiano debe de conducirse. Pero puede haber algún cristiano que no es maduro, y que o a lo mejor era maduro, pero de alguna manera se fue alejando, algo pasó que hizo que se aleje, y pues obviamente no va a confesar. Normalmente son personas inmaduras. No va a confesar, no se va a arrepentir, pero sí va a salir a la luz porque está practicando, está constantemente en ello. Entonces el Señor va a sacar esto a la luz, va a ser evidente, va a ser descubierto, porque se vuelve un patrón de pecar, un patrón. Practica esa transgresión, practica el pecado constantemente, ¿no? Entonces estos tendrán que ser amonestados. Pablo dice que tienen que ser amonestados, que hay que corregirlos, pero que hay que tener cuidado de no ser esas personas que están buscando a estos hermanos que están cayendo para querer amonestarlos, porque hay personas que caen en esto con su lupa, andan buscando patrones en cada hermano, errores, para que así puedan pues hacerlos sentir mal, porque esa es la intención. Entonces esto no es así, esto se da sin buscarlo. Tampoco se trata de estar buscando errores. A veces nos topamos con situaciones, a veces tenemos discernimiento y vemos estas cosas. Si esto es visto por un verdadero cristiano, el cristiano tiene el deber de amonestarlo, de exhortarlo, ¿no? Pero recordando que no es su enemigo, sino su amado hermano que se está desviando y que está dañando el cuerpo de Cristo. Así que se le amonesta por dos cosas: por amor a Dios y por amor al hermano. Entonces cabe mencionar que también existe otro tipo de corrupción para otras personas. Hay personas que están pues introducidas en las iglesias, en las congregaciones, y pues son legalistas, son judaizantes, son fariseos. Entonces esta corrección se le da a ellos porque son falsos cristianos, y estos falsos cristianos, ellos también empiezan a buscar cosas entre los hermanos con lupa, para que puedan tener como que las armas para
causar una destrucción en la obra del Señor, ¿no? Y normalmente ese tipo de personas como los judaizantes, los legalistas, los falsos cristianos, se enfocan desde el pastor hasta el simpatizante. El simpatizante es aquel que aún no ha sido convertido, pero que está yendo a la iglesia, que está escuchando la palabra de Dios, que está allá porque Dios quiere y esperemos que Dios obre en su vida y pronto sea cristiano, ¿no? Entonces todo esto que observa ese judaizante, ese fariseo, ese legalista, pues lo está guardando, lo está apuntando para que de alguna manera pueda hacer un plan para destruir y para desviar a algunos. O sea, desvía a algunos, destruye a otros, porque esa es la finalidad, destruir la obra de Dios. Entonces estos judaizantes, legalistas o fariseos tienen unas características. Ellos son egocéntricos, se creen espirituales, pero también es notable en ellos que tienen envidia. Si alguien, por ejemplo, los tapa, los cubre o les hace sombra, ellos van a buscar la manera de quitarlo de en medio y si es posible destruirlo, lo van a hacer, ¿no? Solo se enfocan en hacer daño, y esto es lo que están haciendo ahorita acá en Gálatas capítulo 6. Vemos que están desprestigiando al apóstol Pablo. Esos judaizantes buscaban destruir su reputación, no solo de él, sino también de los pastores que Pablo había enseñado para que enseñen a los de Galacia. Entonces de alguna manera están viendo que los de Galacia no sigan el evangelio, porque está viendo la manera de destruir la reputación de estos pues maestros, ¿no? Entonces estos judaizantes, lo que estamos viendo que están causando son divisiones. Ellos es lo que van a causar cuando entran sigilosamente a una congregación, dicen mentiras. Aquí estaban diciendo mentiras de Pablo y de su evangelio, que Pablo no era apóstol, que Pablo no, ese evangelio no venía de Dios, que se lo habían enseñado. Entonces esto ya lo vimos anteriormente. Pablo demuestra que venía de Dios, venía su apostolado del Señor igual, así que esto ya está totalmente demostrado, ¿no? Hoy día estamos viendo que este tipo de personas legalistas, fariseos o personas como judaizantes empiezan a hacer amistades con las personas de las congregaciones y empiezan a hacer sus reuniones para que puedan sutilmente envenenar a las personas. ¿Para qué? Para que empiecen a ver mal al pastor, o para que empiecen a ver mal a algún hermano que les está quitando o les está dando sombra a ellos, y pues obviamente pierden el enfoque del reino de Dios, su justicia. Esa es la finalidad. Por eso están ellos haciendo estas cosas, y lo hacen con toda la intención de dividir. Comienzan a ir de casa en casa, empiezan a meter chisme tras chisme hasta que causen estragos en las mentes de los congregantes y así logren su cometido. Porque esto sucede cuando tú hablas mal a otras personas de otra persona, pues aunque digas que no te va a afectar, te puede causar un efecto, ¿no? Entonces es mejor tener cuidado, ¿no? El hecho de que también puedas decir, ¿sabes qué? Ten cuidado de tal persona porque esta persona me causó daño. Esto no es un mal, sino estar inventando cosas. Eso es lo malo. Porque, por ejemplo, vemos al apóstol Pablo en 2 Timoteo 4, que él le advierte a Timoteo que tenga cuidado de Alejandro, que le había causado mucho daño. Entonces, es una advertencia, esto no es malo. Pero hablar chismes, mentiras, y estar de casa en casa y tratando de dividir y tratando de causar este conflicto, esto sí es incorrecto. Estos judaizantes decían a los gálatas que Pablo no tenía amor. ¿Por qué? Porque las predicaciones eran pues contundentes, eran fuertes, pero Pablo tenía que predicar todo el consejo de Dios, y pues decían que no tenía amor, que era un machista, que se creía muy listo, que era muy liberal, que porque la ley no importaba en la salvación, que se creía más inteligente que ellos y que no tomaba en cuenta a los demás. O sea que solo él quería pues ser visto y escuchado. Entonces estaban levantando una revolución en contra de Pablo. Obviamente no se dan cuenta que están levantándolo en contra de Dios, y pues estos son muy identificables, porque ellos no hay amor verdadero para las personas, solo están buscando causar estos conflictos, ¿no? Así que estas personas son egocéntricos, son orgullosos y destruyen a los siervos de Dios.
Y tenemos un ejemplo en la Biblia, de hecho tenemos dos ejemplos, Caín, que a pesar que Caín y Abel eran hermanos, y Abel amaba a su hermano, pero Caín no amaba a su hermano. Tenemos a otro igual que no amaba a su hermano, se llama Ismael, su hermano Isaac, Jacob, Isaac. Y vemos que estos dos, pues hicieron cosas malas para sus hermanos. Así que estos dos hermanos son un ejemplo ilustrativo de lo que muchas personas entran a hacer a las iglesias. Son una representación de los falsos cristianos, porque ellos no amaban a sus hermanos, solo los detestaban. Y esto que están causando los judaizantes, los legalistas, los fariseos, es de veras mostrar la falta de amor y que detestan a los hermanos, ¿no? Así son los judaizantes en esta cita de los Gálatas. Entonces tenemos que tener cuidado porque ellos a veces se toman, como se creen muy espirituales y son muy egocéntricos. Ellos son gente que les hace falta amor, y cuando vienen a confrontar, aunque no deben, confrontan o amonestan, no lo hacen con amor ni lo hacen por amor, sino que lo hacen para destruir a las personas, para desviar a las personas. No hay humildad en ellos, solo se dedican a hablar mal de los demás con la intención de destruir, y no se fijan en lo que ellos están haciendo ni en sus propios errores. Contrario al verdadero cristiano, el verdadero cristiano va a reaccionar de la siguiente manera cuando ve a alguien que está cayendo, que está haciendo algo mal, pues va a estar con humildad, mansedumbre, ¿no? Y cuando vaya a amonestar, porque lo tiene que hacer, porque es su deber, pues va a saber hacerlo. Este cristiano lo sabe hacer. El verdadero cristiano, sí hay celo divino, sabe cuándo enojarse, cuándo no, y cuando lo haga en esta situación, por ejemplo, lo va a hacer por amor y con mansedumbre. Pero por ejemplo podemos ver el ejemplo de Pablo cuando inició el libro de Gálatas, cómo fue muy duro, muy fuerte. O sea que el verdadero cristiano sabe cuándo utilizar pues el enojo y cómo, hasta qué grado, ¿no? Así que en este caso pues que estamos viendo ahorita, no, porque no es algo, sí es grave, pero no tan grave. Entonces hay que hacerlo por amor, con amor, para no destruir, sino para restaurar. Porque al caído no se le debe de agravar el dolor, no se le debe regañar, no se le debe condenar, sino se le debe levantar, se le debe restaurar suavemente con su fe. Hay momentos en que la persona está cayendo en necedad. Bueno, el verdadero cristiano va a saber cómo actuar con esta persona. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que tratar de levantar, de restaurar suavemente, que su fe sea recuperada para la gloria de Dios Padre. Entonces, podemos ver que Pablo, pues, aquí nos está señalando que no es tan grave, porque no está amonestando por una mala doctrina, una herejía, sino por una transgresión de otro índole, ¿no? Pablo al principio, pues, dijimos que se había hablado muy fuerte a los Gálatas, pero aquí pues vemos que no es tan fuerte. ¿Por qué? Porque no están abrazando una doctrina, en esta parte no están abrazando una doctrina de demonios, sino que está señalando que es un pecado, una transgresión que cualquiera puede cometer, ¿no? Entonces vemos que Pablo toma cartas en el asunto de una manera diferente a la que vimos cuando inició, que les decía: oh Gálatas insensatos, o sea, allá era muy fuerte, ¿no? Y en el versículo 2 de Gálatas 6 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Versículo 2 y versículo 3, hacemos pausa. Entonces aquí vemos que se ha dicho que nosotros como cristianos debemos llevar las cargas unos a otros, o sea, debemos ayudarnos, debemos tomar en cuenta lo que le pase a nuestros hermanos, ¿no? En este caso, pues, vemos que le estaba sucediendo algo a una persona, o sea, se le estaba sorprendiendo en una falta, en un pecado. Entonces esto pinta la imagen de una persona que está con una carga, hundido con una carga pesada. Quiere decir que el apóstol Pablo nos alienta y alienta a los Gálatas, o a todos en general, a llevar las cargas de los unos con los otros. Esto quiere decir que
que debemos ayudar al transgresor, pero que el transgresor no abuse para que nosotros llevemos sus cargas solo. Porque muchos dicen, oye, pues yo estoy llevando la carga del hermano, pero él ya... No, es ayuda, ¿no? Y hay otros que son contrarios, porque hay quienes dicen, yo no puedo ayudar a nadie porque yo tengo mis propias cargas. Entonces, esto no es una pregunta si puedes o no. Aquí Pablo está diciendo claramente que nuestro deber es ayudarnos unos con otros. Va a haber tiempo en que nosotros tengamos cargas y nos ayuden, pero tampoco abusando de la persona, sino que llevarla, o sea, nos van a ayudar a llevarla. Entonces, esto es un mandato que Pablo está haciendo, no es una opción, es un mandato para obedecer. Si alguien te pide ayuda en oración, si alguien te pide ayuda en alguna circunstancia, te cuenta sus problemas y todo, ayúdele. No lo piense, ayude con su carga. Obviamente, vean que sea mujer con mujer, hombre con hombre, porque a veces entre mujer y hombre puede, como hay a veces algún sentimiento y está depresivo o cosas que pasan, puede llegar a malentenderse y a caer en un error, ¿no? Entonces, ayúdenlo, que traten que sea mujer con mujer, hombre con hombre, no es algo que sea complicado, no hace falta alguna especie de estudio o infraestructura para hacerlo, solo se tiene que buscar realmente cargar, soportar, aguantar, obviamente sin tomar toda la carga, sino ayudarlo, ¿no? Entonces, no debemos caer en discriminación, porque a veces se da que discriminamos a las personas. No, tenemos que recordar que todos podemos caer. Pablo dice que debemos ayudar a los demás a llevar las cargas de otros, y de que de esa manera dice Pablo que estamos cumpliendo la ley de Cristo. Así que esto nos va a hacer cumplir los mandamientos del Señor, porque fue muy claro cuando el apóstol Juan en el Evangelio de Juan capítulo 13 versículo 34-35 dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y vuelve a enfatizar el Señor, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Y vuelve, prácticamente casi lo está diciendo 3 veces acá el Señor. Entonces, esto va a demostrar que amamos al Señor y que realmente cumplimos los mandamientos del Señor, cumplimos la ley. Entonces Pablo también menciona acá en el versículo 3, el que se cree ser alguien, dice, el que se cree ser alguien, el que se cree ser algo, no siendo nada a sí mismo, se engaña. Entonces aquí vemos que Pablo está metiendo la soberbia, la soberbia que es arrogancia, que es envidia, que es orgullo. Aquí Pablo está metiendo esa soberbia y estamos viendo que hay una envidia que proviene del diablo, no proviene de Dios. En las congregaciones pues vemos a muchos hermanos que se gozan en servir, verdaderamente se gozan en servir, no lo hacen con otra intención, sino que se gozan sirviendo a Dios. Unos limpian, otros ponen sillas, otros ponen los instrumentos para el púlpito, para las alabanzas, otros en otras áreas, pues se desviven haciendo todo esto porque lo están haciendo para el Señor, sirven al Señor y sirven a los demás. De alguna manera, sirviendo a los demás, servimos a Dios. Y da mucho gusto ver a estos hermanos cómo se enfocan en hacerlo con pasión, alegres. Entonces nos trae mucha alegría a nuestros corazones y vemos que esto glorifica a Dios. Y hay otros que sirven con pasión como pastores, hay otros que sirven con pasión como ancianos. Entonces vemos que se desenvuelven en cada área con pasión por Cristo y nos gozamos de ellos, nos gusta cómo lo hacen y hasta llegamos a anhelar, a tener sus virtudes que ellos tienen. Pero es importante saber que no es envidia, es un anhelo, pero no es envidia, porque envidia es tener coraje por un don de otra persona, por la virtud de otra persona, porque ellos lo hacen correctamente, los usan muy bien, se desenvuelven súper bien. Entonces este sentir definitivamente no viene de Dios, viene del mal. Entonces cuando los congregantes hay ese sentir, hay esa carne, esa altivez, esa prepotencia, y no se
no le conviene a la persona porque le hace sombra, lo opaca. Este hermano tal vez opaca a esa persona. Es inevitable que esta persona que no es cristiano empiece a odiar, empiece a tener rencor, se vuelve el enemigo y obviamente empieza a buscar la manera de quitarlo de su camino. Empieza a hablar mal de él, empieza a meter chismes de él, empieza a inventar cosas que no son, desprestigiarlo como estaban haciendo los judaizantes con Pablo. Entonces, esta va a ser la evidencia de un falso cristiano. Así como los judaizantes que hablaban mal de Pablo por envidia, pues estas personas lo hacen con las personas que les hacen sombra, porque ellos pues quieren ser el centro de atención. Y pues es un patrón que se da en las congregaciones. Hay que tener cuidado. Recuerden que no todos los que están en la iglesia y se dicen cristianos son cristianos. El Señor dijo que va a crecer el trigo con la cizaña. No podemos hacer nada con ello. Así que los falsos cristianos van a querer siempre ser ellos el centro de atención. Hay unos que quieren estar en el púlpito, quieren quitar al pastor. Ellos quieren hablar. Ellos no es el enfoque enseñar a las personas, sino quieren ser vistos y aplaudidos, porque no lo hacen para glorificar a Dios, sino hay intereses de por medio, pero no son para la gloria de Dios. Entonces algunos comienzan a decir hasta que hay un llamado para pastor, sin ser un verdadero llamado, un llamado legítimo de Dios. Solo quieren ellos ser los que llamen la atención, los consejeros de la congregación, y como no consiguen lo que están buscando, empiezan a inventar mentiras, empiezan a dar falsas acusaciones porque quieren ocupar el primer asiento de la congregación, ¿no? Entonces estos van a causar problemas y divisiones en la iglesia porque son personas orgullosas. En cambio, la persona que es cristiana, que es humilde, porque el cristiano es humilde, es manso, no va a causar problemas, es pacífico, al contrario, va a resolver algunos problemas para la gloria de Dios. Entonces debemos de tener cuidado nosotros de no caer en ser de estos o en dejarnos llevar por estos, ¿no? Debemos tener cuidado y andar en el espíritu y no en la carne. Entonces sí hay que corregir a alguien que esté con este tipo de intención. Hay que corregir con sabiduría divina. Por ejemplo, hay que corregir también a las personas que son nuestros hermanos, verdaderamente que son cristianos, con sabiduría divina, pero también con mansedumbre, porque a veces hay quien sí sabe la palabra, pero wow, le da con todo y lo lastiman. No, con mansedumbre, no buscando errores en la vida de esos hermanos para condenarlos, sino para restaurarlos por amor. No se trata de ser solo un bastón o una, ¿cómo se llaman esas cosas que se pone bajo el brazo? Bueno, como un bastón, ¿no? No se trata de eso, se trata también de curar la herida, de restaurar. Porque podemos ser nada más, vamos a ayudar tantito, somos la muleta. No solo la muleta, sino que tenemos que ayudar a restaurar, ¿ok? Entonces no permitamos a esas personas que vienen a causar divisiones. Tenemos que frenarlos cuando empiezan a hacer sus reuniones. Y la intención de la reunión, ¿cuál es? Hablar mal. Porque no es la intención de que como hermanos pues vamos a sentarnos y hablamos del Señor, sino que empezamos, oye, viste, el pastor como que el mensaje lo dio con falta de amor y como que no, empiezan de alguna manera a meter cosas que no están bien, ¿no? Pues esto ¿qué final va a tener? Va a tener división, va a contaminar la iglesia. Tantita levadura va a leudar la masa, así que es importante que pongamos un freno a estas cosas. Tenemos un ejemplo muy claro en el libro de Éxodo. De hecho, tenemos los detalles en el libro de Números, donde Coré pues nos muestra un claro ejemplo de un hombre que está buscando dividir, de un hombre que está murmurando, de un hombre que está causando rebelión entre el pueblo de Dios y contra Dios. Entonces Coré pues juntó personas, les lavó el cerebro y iban en contra de Moisés. Pero vemos que el Señor obra contra ellos. Dios castiga con juicio a Coré y a sus compañeros, que eran como 250 personas que se habían unido a él. Dice en Números capítulo 16, versículo 32 en adelante, que la tierra se abrió y que los tragó vivos a todos los que habían seguido a Coré junto con sus familias y todas sus pertenencias.
Y dice, así como desapareció toda aquella gente, al ver esto todo el pueblo salió corriendo y gritando, vámonos de aquí, no sea que también nosotros nos trague la tierra. Y enseguida Dios envió un fuego y los 250 descendientes de Leví murieron quemados. Murieron quemados. Entonces esto que nos sirva de un ejemplo para no caer en rebelión contra Dios y en contra de su obra. En el siguiente versículo decía, de Gálatas 6, dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Versículo 4 y versículo 5. Entonces vemos acá que con referencia a lo que acabamos de ver, esto nos debe llevar a analizarnos. Debemos analizar nuestra propia vida cristiana. Debemos ver si estamos caminando en verdad con Dios, si estamos siguiendo sus pisadas, pero hay que tener cuidado porque debemos evaluarnos de una manera diferente a la que pensamos, porque a veces nos evaluamos a nosotros mismos viendo a otros, nos evaluamos o dejamos que nos evalúen otros, qué piensan de nosotros, qué digan de nosotros, si es bueno o es malo. Pero ambos tipos de evaluación son inaceptables ante Dios. Si nos evaluamos a nuestro pensar, si nos evaluamos al pensar de otros cristianos o al pensar de gente mundana, podríamos caer en creer que nuestras obras, nuestra vida, nuestras conductas son buenas y aprobadas delante de Dios, cuando podría ser que no lo sean. Pero si nos analizamos correctamente, y eso es a la luz de las Escrituras, esas son certeras para ver si en realidad nuestras conductas son aprobadas ante Dios. ¿Por qué? Porque al analizarnos ante las Escrituras, nos vamos a analizar ante Cristo. O sea, nos vamos si quieres decir, mira, es que yo soy mejor que tal persona. No, con Cristo. ¿Es mejor que Cristo? Entonces, esto obviamente es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros somos débiles y podemos caer en cualquier momento. Así que tenemos que analizarnos y ver si realmente nuestro caminar está bien. Y si está correctamente, no debemos jactarnos, no debemos presumir, tampoco debemos creernos espirituales, porque mucha gente se cree súper espiritual, porque puede llegar el momento que uno caiga, que uno tropiece y sea sorprendido en alguna falta, y esto va a doler, ¿ok? Entonces somos débiles, podemos caer en cualquier momento, así que debemos ser mansos. Si tú estás bien, no importa, tú sé manso, sé humilde, porque el estándar para compararnos es Cristo. Cristo es el estándar. Y cuando nos comparamos al estándar de Cristo, va a ser imposible que seamos arrogantes y que seamos altivos. Entonces debemos alegrarnos, dar gracias a Dios y sentirnos honrados por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y por nuestro caminar con el Señor, el cual da gloria a Dios. Tenemos una responsabilidad que es personal ante Dios, porque va a llegar el día en que el Señor examine a cada cristiano. Cada cristiano será examinado. Este se llama el tribunal de Cristo, que está, quieres apuntar, está descrito en Romanos 14:10 y en 2 Corintios 5:10. Y ese día cada uno va a llevar su propia carga. No hay contradicción entre llevar la carga de los otros, de Gálatas 6:2, y el llevar la propia carga de Gálatas 6:5. En Gálatas 6:5 estamos viendo que Pablo habla de nuestra responsabilidad ante Dios, lo que nosotros hacemos ante Dios. En Gálatas 6:2 habla de la necesidad de cuidar a otros en el cuerpo de Cristo, o sea, hacer algo por ellos. Sin embargo, las dos van a ser probadas. Somos responsables de nuestro propio trabajo, pero también involucra ayudar a llevar las cargas de los otros, ¿no? Entonces, acabamos de ver los primeros 5 versículos de Gálatas 6, pero vimos que están enfocados en ayudar a los hermanos que están viviendo en un tipo de patrón de pecado constante, pero la ayuda estamos viendo que debe ser en espíritu de mansedumbre, o sea, con humildad, y debe ser por amor y por restauración, no para condenar, no para destruir. Así que estos otros 5 versículos que vamos a ver, que vamos a leer ahorita, Gálatas 6,
6 en adelante, 6 al 10, hablan de la generosidad hacia los pastores, el sostenimiento del ministerio. Y la verdad casi nunca hablo de estos temas, casi no toco esos temas, a menos que se dé como se está dando hoy en la predicación sistemática que damos en Casa sobre la Roca, que es capítulo por capítulo, versículo por versículo. Así que vamos a leer nuestros siguientes versículos, Gálatas 6 en adelante, que dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El apóstol Pablo está predicando que el cristiano debe tener un corazón generoso, un corazón dadivoso. ¿Para qué? Para proveer las necesidades de sus pastores. Cualquier persona que esté escuchando, que esté en otra iglesia, es para eso, para las necesidades de sus pastores, para lo que es la iglesia igual. ¿De qué manera se hace esto? Ofrendando para sostener el ministerio, porque solo así los pastores pueden dedicarse a la palabra y la oración. Recuerden que los pastores tienen una responsabilidad muy grande de apacentar la grey, y ese apacentar la grey es darles el estudio bien hecho, o sea, bien sazonado, y para eso se requiere mucho tiempo y no hay tiempo a veces para otras cosas. Entonces él tiene que apacentar, él tiene que amar, él tiene que disciplinar, él tiene que corregir. Esto es parte de lo que el pastor tiene que hacer. Entonces dice también que el pastor vela por sus almas, o sea que está dedicado a la oración también. Y parece ser que los judaizantes conocían esto y ellos estaban persuadiendo a los gálatas para que no sigan ayudando al ministerio del verdadero evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y se dice que ellos pues lo estaban haciendo, estos judaizantes, porque querían esa ayuda para ellos en vez de ser destinado para los pastores apostólicos. Entonces Pablo empieza a enfocar a los gálatas a que deben de tomar en cuenta el ser generosos y dar ese apoyo económico a los pastores apostólicos en donde se congregan. ¿Okay? Lutero describe el versículo 7 que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lutero dice que los congregantes que no sean generosos en el sostenimiento del ministerio pastoral segarán corrupción, porque son ingratos a Dios, porque están andando en la carne, y estas son palabras de Lutero. Así que el que es un verdadero creyente, hermanos, no necesita ser amonestado, no necesita recordarle todo esto. Pero el Señor pues nos dice que prediquemos todo el consejo de Dios. Así que tocó hoy esto, pues vamos a predicarlo. Entonces el que es verdadero creyente no necesita ser amonestado. Él sabe que hay un ministerio que debe ser sostenido por los congregantes. Él sabe que Dios es quien provee las necesidades de él mismo y que aún le da para las necesidades eclesiásticas. Él sabe y confía en que Dios siempre va a proveer para todo. Ahora bien, hay mucha gente que abusa de esto y por eso mucha gente está hablando mal de todo esto y que esto no está bien, no es correcto. Pero bueno, el que realmente conoce a Dios, tiene esa relación con el Señor, lo va a entender, porque la palabra se entiende en el Espíritu. El que va en contra, lamentablemente, no ha entendido nada. Así que sí es cierto que hay mucha gente que abusa de esto, pero no podemos generalizar. Si vieras que tu pastor, el que está en tu congregación, está abusando, está lucrando, es un charlatán, de veras solo se está enfocando en quitar dinero, bueno, no te quedes allá, salte de ese lugar porque no está correcto. No olvidemos que habrá que dar cuentas al Señor, tanto los que abusan, pero también los que son egoístas. Así que esto es importante. Ok, hay personas que abusan, pero no por eso tú vas a dejar de ser generoso. Aquí está diciendo Pablo, es una obligación. Hay que ser generosos, hay que ser dadivosos. Entonces la generosidad debe ser evidente en el cristiano.
sin que se le obligue. La generosidad debe ser con todos, especialmente dice Pablo, con los de la fe. Con los de la fe. De hecho, Pablo en 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 8, dice que Dios ama al dador alegre. Y lo podemos leer, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. El que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. ¿Okay? Entonces el que conoce al Señor y el Señor lo conoce, da incondicionalmente y da con un corazón alegre, confiando en que Dios nunca los va a dejar sin lo necesario y sabe que hasta le da más. ¿Ok? Quiero que vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 17, si quieres apuntarlo. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 17, donde dice, sabiendo yo, Dios mío, que tú pruebas el corazón y te deleitas en la rectitud, yo he ofrecido voluntariamente todas estas cosas en la integridad de mi corazón. Y ahora he visto con alegría a tu pueblo que está aquí a hacer sus ofrendas a ti voluntariamente. Entonces, si esto lo haces porque no me queda de otra o porque es obligatorio, mejor no lo hagas. Mejor no lo hagas porque no te es válido ante Dios. Si esto lo haces y aún tienes rencor por alguien, aún no hay perdón, mejor no lo hagas. Mejor no lo hagas. El Señor dice que vayas y que te pongas a cuentas y luego vengas a dar tu ofrenda. Entonces debemos analizarnos si somos verdaderamente cristianos generosos, si somos verdaderamente cristianos dadivosos, o somos cristianos egoístas, o no somos cristianos y somos egoístas que piensan en sí mismo. Entonces pasajes como este pueden ser incómodos para el predicador. Por ejemplo, a mí me incomoda, pero lo tengo que dar. Y para el oyente también, porque lo va a confrontar. Lutero dice firmemente que se le hacía parecer este tema como si hablara para su propio beneficio. Pero es verdad que estos pasajes están destinados a beneficiar a los ministros. Así que cuidado, burladores, dice Lutero. Dios puede posponer su castigo por un tiempo, pero Él te encontrará a tiempo y te castigará por despreciar a sus siervos. No se pueden reír de Dios. Y esto realmente es lo que está, el tema, está describiendo el tema. No se puede burlar de Dios. Nosotros no podemos, como cristianos, burlarnos y despreciar a los siervos, ¿no? Entonces aquí el punto de Pablo es que el pueblo de Dios no debe compartir sus bienes con el que le instruye porque sea bueno para el que enseña, para el maestro, para el pastor, ¿no? Sino porque es bueno para el que enseña y comparte, porque es el principio de sembrar y cosechar lo que lo demuestra. O sea, lo hago porque esto es bueno y porque esto trae un principio, siembras, cosechas. Y de esta manera lo demuestras. Porque el que siembra para su carne, dice Pablo, ¿no? De la carne va a segar corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. O sea que si queremos aprovechar al Espíritu, no debemos dudar de sembrar para el Espíritu con recursos. ¿Por qué lo que está diciendo acá? Con recursos que Dios mismo te ha dado. Entonces, podemos ilustrarlo con un agricultor que recoge lo que ha sembrado. Por ejemplo, si planta trigo, va a ver que el trigo va a crecer y va a ser pues de alguna manera beneficioso. Así que esto se puede ilustrar de esta misma manera. También si sembramos para la carne va a aumentar en tamaño y fuerza. O sea que si me dedico a ser generoso pero en las cosas del mundo, pues vas a estar en la carne. Pero cuando sembramos para el Espíritu, como lo que Pablo nos está diciendo, incluso con las cosas materiales que está diciendo Pablo, lo que cosechamos no va a ser necesariamente cosas materiales, sino algo mejor. Del Espíritu cosecharemos vida eterna, dice Pablo. Es lo que está enseñando Pablo. Así que no damos como una mala inversión o un mal plan como financiero, como el banco. No. Estamos completamente seguros de que si damos, es una buena inversión eterna. Podemos engañarnos a nosotros mismos
si empezamos a dar para recibir mucho, ahí sí está mal. Ahí sí está mal, porque ¿qué te está motivando a dar? El que quieras recibir mucho, no. Esto es alegre, tú das, el Señor se ocupa de lo demás, tú eres una persona que confía en Dios y que sabe que nunca te va a desamparar. Entonces cuando sembramos con generosidad, porque si sembramos poco, pues obviamente estamos a veces engañando a Dios. Hay gente que engaña a Dios, pero a Dios no lo podemos engañar. Y los resultados de su siembra pues van a ser evidentes. ¿Okay? Entonces no damos tampoco para recibir. Damos ¿por qué? Porque Cristo es nuestro Salvador. Porque Cristo se dio por nosotros, fue el sustituto de nosotros. Y el Señor fue generoso en darnos sus riquezas para que Él sea pobre. Entonces damos, ¿por qué? Porque Él realmente nos enseñó. Él nos libró, Él se dio para librarnos de un infierno, para darnos sus riquezas espirituales y obviamente nos va a dar la gloria futura en el cielo con Él. Así que el cristiano debe ayudar humildemente a los hermanos que se ven sorprendidos en pecado. Esa es la conclusión. Debe de verse humildemente, ayudarlo humildemente. Cuando veas a una persona que ha caído, que ha tropezado, debemos levantarlo con humildad, debemos restaurarlo. Pero también cuando se presenten estos judaizantes, legalistas, fariseos, que solo quieren destruir, debemos denunciarlos, debemos confrontarlos y cuidar de no ser como ellos, porque ellos con los caídos son malos, o sea, los destruyen. Entonces recuerda esto, porque tú también puedes caer, todos podemos caer en cualquier momento. Entonces, y por último estamos viendo que debemos ser generosos, y que la generosidad es la evidencia de ser un verdadero cristiano, de ser un verdadero regenerado por el Espíritu Santo. Así que esto es importante para todo cristiano. Y para el que no es cristiano, yo te digo que busques, toques, llames, porque el tiempo se agota. Cada vez vemos más cerca que se cumplen las profecías y pronto vendrá algo muy fuerte. Vendrá algo muy fuerte y todos, no hay uno que no necesita ser salvado por la gracia redentora de Cristo. Y Cristo es el único que salva. Yo te recomiendo que busques al Señor con todo tu corazón y que rindas tu vida a su señorío, que le pidas que te convenza para que tú verdaderamente tengas un arrepentimiento genuino, y Dios te perdonará y te dará el Espíritu Santo y serás su hijo, serás su pueblo. Y lo demás, Él se encarga de ir llevándote a esto que estamos aprendiendo hoy. Que Dios bendiga tu vida grandemente y que Dios bendiga la vida de las personas que ya tienen un encuentro con el Señor a través de esta prédica.
se acerque ya